conocemos como el neoliberalismo en la época de Margaret Thatcher y de Reagan. Y tenía un peso muy fuerte, porque él era el dirigente del país que tenía el mejor nivel de vida del mundo. Tenía que contar eso seguramente. La presión que se daba es que cuando hay mucho Estado se pierde la libertad, y que lo mejor es que exista menos Estado para que todo el mundo tenga la libertad de hacer negocio, y que hacer negocio nos permitía crear fuentes de trabajo. Esa era la tesis que se manejaba. Y él dijo algo que me parece de lo más sabio y que quisiera que tuviéramos muy presente ahora que vienen las campañas, porque decía: nadie es libre si no tiene por lo menos un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica. También se decía que debía bajar los impuestos porque no se vale gobierno rico y pueblo pobre. Y él decía que estaba de acuerdo en que no se valía eso, pero no era el peor panorama que se podía presentar. El peor panorama que se puede presentar es que la opulencia se dé en un pequeño sector de lo privado y la miseria se quede en lo público, decía. Decía que debería de bajar los impuestos porque las encuestas decían que si no bajaba los impuestos, el Partido Socialdemócrata iba a perder las elecciones cuando tenía ya 44 años en el gobierno. Quiero decir que era el segundo partido en el mundo que tenía más tiempo en el gobierno. El primero era en aquel entonces el PRI. Y él decía que no iba a bajar los impuestos aunque perdiera las elecciones, porque los impuestos que se maldicen de joven son los mismos que se bendicen de viejo. Y algo que me parece tan interesante en esta época electoral, que se gobierna cuando se coincide con los electores. Si no coincidimos con los electores no se tiene por qué gobernar. La democracia es una coincidencia entre la propuesta y los electores, y hay que evitar dar eso, como le llamamos, a tole con el dedo. Desde luego lo dejo con otras palabras. Y efectivamente las elecciones las perdió. Él dijo que sería sano que después de gobernar 44 años perdieran las elecciones un rato y que podrían recuperarse. Y efectivamente 4 años después el Partido Socialdemócrata no solo se recuperó, sino que obtuvo absoluta mayoría, que lo que no había tenido en muchos años de cogobierno, y le permitió poner el pedal a fondo. Ya con esa autoridad empezó a hacer una campaña en contra de las políticas neoliberales, afirmando algo que se más con el tiempo va creciendo. En la Universidad de Harvard, en su último discurso, dijo que si se imponía el modelo que estaba prevaleciendo, el que querían Margaret Thatcher y Ronald Reagan especialmente, a más tardar en 30 años tendríamos una de las peores crisis, porque ese modelo estaba basado en el egoísmo. Tendríamos un aumento de la violencia si disminuye el Estado, si disminuye su poder el Estado. Habrá un aumento de la drogadicción, del consumo de drogas, habrá un aumento de divorcios, de destrucción de pareja, y habrá una mayor distancia entre los ricos y los pobres, aumentará la pobreza extrema, y todo eso se debe a que este modelo, el modelo neoliberal, está cimentado en el egoísmo. Vean ustedes la sabiduría de Olof Palme. Ni siquiera fueron 30 años, 23 años después, vean la crisis por la que estamos pasando. Tuve la suerte de escucharlo en una entrevista que le hicieron en España, ahí por el año del 81, en donde le cuestionaban si la socialdemocracia era socialismo, le decía un tipo, un tanto con sarcasmo el entrevistador. Y él decía que no, pero sí era el país más cercano al ideal del socialismo. La diferencia que hay en Suecia entre un obrero y el patrón es menor que la que hay en la Unión Soviética entre un obrero y un dirigente del Partido Comunista. Además, el socialismo, que es algo que está muy ligado a la socialdemocracia, no es un espacio en el que se llega y ya ahí se define, sino es la búsqueda constante de lo que es la sociedad ideal, que esas son las palabras de Olof Palme, era el que representaba todo este sistema, toda esta contraponerse al modelo neoliberal, y fue asesinado el 28 de febrero de 1986. No acostumbraba a tener guardia, era una persona muy sencilla, solía andar en bicicleta por la ciudad, y saliendo de ver una película sin que nadie se pusiera en medio, llegó
un sujeto y lo asesinó. Se tienen muchas sospechas, pero nunca se ha comprobado nada. El crimen sigue sin castigo. Se habla desde luego siempre de la CIA, se habla del gobierno británico y también se habla del gobierno de Sudáfrica, porque también, se me olvidó decirlo, fue una de las personas que más insistió en que debería terminar la discriminación en Sudáfrica. El tipo que lo señaló en la ONU. Se habla del gobierno chileno. Hace poco, hará unos 2 años, se hizo una película sobre el embajador, no sé si la vieron, sobre el embajador de Suecia en el papel que tuvo en el golpe de Estado en Chile, y ese fue bajo el gobierno de Olof Palme. Se abrió la embajada, y no solamente se abrió la embajada, se negoció para que sacaran algunos presos políticos ya condenados a muerte, de hecho. Ese papel fue el que hizo Olof Palme también junto en el gobierno chileno. Desde un inicio fue una persona crítica, no solo con la Unión Soviética, también con los Estados Unidos. Frente a la guerra de Vietnam, él decía que estaban equivocadas estas políticas de guerra, porque ninguna democracia puede esperar ser bienvenida, que le den un buen recibimiento si pretende entrar a sangre y fuego. Con el tiempo eso toma importancia, porque hay otro que se dice socialdemócrata del Partido Laborista, que el señor Tony Blair, que tenía como pretexto haber invadido a Irak por el bien de la democracia, rompiendo con esta idea que manejaba Olof Palme, por citarles un ejemplo. También fue crítico desde luego de la Unión Soviética, pero algo decía, que le dolía más las acciones que se hacen en nombre de la democracia. Que la democracia tiene que ser integral, tiene que generar equidad. Con el tiempo a veces hablábamos, ahora que hablamos de la Fundación Eber, constantemente tengo una discusión con la presidenta de la Eber, porque yo digo que si vemos los índices de desarrollo humano, resulta que Cuba es el 5.º país que tiene el mejor nivel de América Latina, según los índices de desarrollo humano. Está a la par de México. México es el 53 y Cuba es el 52. Y me dicen que no debo decir eso si estoy a favor de la democracia. Pero yo digo que si la democracia no nos da a todos de comer, si no genera salud, si no genera bienestar social, se desacredita. Por eso tenemos que buscar que la democracia nos dé todos estos ingredientes de bienestar social, poniendo en el centro la equidad, que me parece tan importante en México. Bueno, este es el personaje del que estamos hablando. Es una plática corta para que ustedes también puedan dialogar, para que podamos platicar, y para algo muy importante.